Bienvenidas, amadas hermanas en Cristo. Dios les bendiga. Una vez más, les invito a compartir con nosotras de la bendición de ser mujer, esposa y madre. Bienvenidas sean todas a nuestro tiempo entre nosotras. Hoy continuamos con nuestros temas de las mentiras que las mujeres creemos acerca de varias cosas. En las semanas anteriores estuvimos tratando las mentiras que las mujeres creemos acerca de las emociones, de nosotras mismas, de nuestros matrimonios. Y hoy vamos a continuar con las mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. Y seguimos tratando este tema con nuestra querida Rosemary Silva de Guerrero, que es que nos está pues ayudando a desenrollar y a entender esas mentiras que el enemigo pone en nuestras mentes y a saber cómo contrarrestarlo con la palabra de Dios. Bienvenida, Rosemary, nuevamente. Gracias. Rosemary, vamos a hablar de las mentiras que las mujeres creemos acerca de los hijos. Un reto tener hijos, ¿verdad que sí? Sí, un gran reto y una gran bendición. Y una gran bendición. Uno dice que si hubiera un librito que le ayudara a uno a decir todo lo que uno tiene que hacer como padres fuera un éxito, pero uno va aprendiendo en el camino. Así es. Y buscando sobre todo la dirección de la palabra de Dios, que es nuestra mejor guía para todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y nuestros hijos no son la excepción. Como padres nosotros nos debilitamos por nuestros hijos, es lo normal, porque casi siempre todos los que tenemos hijos queremos lo mejor para nuestros hijos. En la palabra, lo mejor. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los hijos? Y en este caso, y la reproducción de ellos como esposos, como matrimonios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Porque hay matrimonios que pueden, incluso matrimonios creyentes, que pueden entender que no es necesario tener hijos. No pudieran, ¿verdad? Entenderlo. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de los hijos y de la reproducción? Bueno, hay que entender en primer lugar que Dios es el creador y el dador de la vida. ¿Sí? Así es. Él da la vida y también la quita. Entonces, cuando entendemos eso, la pareja, al estar en esa etapa de matrimonio, pues va a planear tener sus hijos. Pero puede ocurrir diferentes situaciones. Puede darse que llegan esos hijos de sorpresa. Sí. Aunque hayas tratado de planificarte, llegan porque llegan. Uno da gracias a Dios por ello. Dios tiene control de todo. Pero también entendemos que hay parejas que no han podido tener los hijos deseados, tan anhelados, y también Dios tiene el control. Entonces, Dios es quien tiene la última palabra sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de mi esposo. Y la fertilidad es algo que también viene de parte de Dios. Y debemos de confiar y poner eso en las manos del Señor. Amén. Bueno entender eso, porque efectivamente la generalidad es que cuando venimos al matrimonio y nos casamos, una de las metas que tenemos es tener hijos. Y efectivamente, como bien tú dices, la fertilidad viene de Dios. De hecho, en la palabra de Dios vemos muchas historias donde la Biblia dice que el Señor le cerró la matriz. Exacto. O sea, el Señor tiene el poder para decir tú sí, tú no. Y Él sabe porque, como bien tú dices, tiene un propósito con todo lo que permite en nuestras vidas. Por ejemplo, en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Pero también hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, esa historia de Lea, dice, cerró la matriz o abrió la matriz, o sea, le dio hijos porque Lea era menospreciada. O sea, que vemos allí que el Señor Dios tiene control de la matriz, del vientre de la mujer. Y en esas historias bíblicas tan preciosas vemos cómo
Dios ha tenido control de cada situación y le ha dado hijos a esa pareja en un momento indicado. Así es. Entonces los hijos en realidad van a ser una bendición de Dios. Sea que Dios nos permita que lleguen a nuestra vida porque le plazca tener un propósito con esa vida, porque bien tú dijiste al principio, Dios es quien da la vida. Él la quita, pero es quien la da. Él es quien diseña quién ha de nacer. Entonces, con el propósito, Dios entonces es quien realmente tiene el control de los hijos que tenemos y de los que no han podido por una razón o por otra tener. También ahí Dios está teniendo el control de eso. Es bueno tener eso claro. ¿Cuál sería entonces, Rosemary, el papel principal de nosotras, las madres, en la crianza de nuestros hijos? Porque a veces las madres somos muy uñas con los hijos, pero los hijos tienen un papá también. Y la responsabilidad de la crianza de los dos. Pero nosotras como madres, ¿cuál es nuestro papel principal en la crianza de nuestros hijos? Bueno, el papel principal que tenemos como madres, bueno, en primer lugar, traerlos a este mundo, porque Dios nos ha diseñado para eso. Nuestro cuerpo ha sido diseñado para traer hijos al mundo, pero también darle esa crianza en el temor de Dios. Que esa fe, como dice allí el pasaje, que en Timoteo, cuando Pablo habla a Timoteo, le dice de esa fe que está en ti, pero que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, que no es solamente traerlos al mundo, sino también criarlos en el amor de Dios, en el temor de Dios. Y como dice la palabra, ¿no? En Efesios capítulo 6, no podemos olvidarnos de ese pasaje tan importante. Mira qué interesante, dice la palabra de Dios en el 6:4 de Efesios, dice allí, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que Dios tiene que estar presente en la vida de nuestro hijo y es nuestra responsabilidad, nuestro deber, criarlo por el camino de Dios. Ese escenario de Timoteo siempre me ha gustado. Desde el principio me llamó la atención, pero cuando yo entendí y estudié más profundamente el gran papel y la gran importancia que tuvieron su madre y su abuela en la fe que se inculcó en la palabra, en cómo ellas le enseñaron la palabra a ese niño, que luego cuando creció pudo ser un ejemplo hasta llegar a ser el compañero de Pablo, el discípulo de Pablo. Entonces es bueno tener claro, porque a veces las madres nos perdemos entendiendo que como el papá es en la cabeza y como en él es que está la responsabilidad de guiar a su familia, entendemos que quien debe de enseñar la palabra es papá, que quien debe de estar ahí para guiar al hijo es papá, que yo estoy, porque podemos caer también en esa, que yo lo que estoy es para ñoñar a mi hijo, para cuidarlo, para darle de comer, para hacerle su ropita, pero quien tiene que estar ahí para todo eso es el papá. Y es bueno saber, con el ejemplo que vimos en la palabra, que nosotras como madres tenemos un papel sumamente, más que simplemente cuidarlo y añoñarlo, tenemos un papel muy fuerte en la crianza de nuestros hijos y sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y criarlos en el temor de Jehová. Por eso es importante que como matrimonio estemos claros cómo es que vamos a criar a nuestros hijos, qué le vamos a enseñar, qué tiempo le vamos a dedicar, no solamente para enseñarles los valores humanos, pero también la palabra de Dios, tener ese tiempo con ellos, porque no es solamente traerlos al mundo, es darle toda esa crianza, ese conjunto de valores y sobre todo la fe que tenemos nosotros, podérselo transmitir a ellos. Exactamente. Y entender que esos muchachitos, esos bebés que amamos tanto, vienen pecadores y que necesitan que nosotras le prediquemos la palabra, que le hablemos, porque a veces caemos también en el error, Rosemary, de que leemos la Biblia, cantamos cancioncitas con el niño, oramos. Ellos van a la iglesia, en la iglesia están enseñando las historias bíblicas, en la iglesia ellos están oyendo la palabra, en la iglesia que se tienen que convertir a Cristo, porque yo lo llevo todos los domingos a la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que dentro de nuestra responsabilidad estar evangelizando a nuestros hijos, predicarles la palabra, desde que ellos tienen un poco de conciencia, comenzar, tú dijiste algo muy bonito, transmitirle nuestra fe a nuestros hijos.
Y esa forma de transmitirlo es diciéndole que Cristo es el Salvador del mundo, que somos pecadores, que necesitan a Cristo para ser salvos, para que ellos crezcan entendiendo la necesidad que tienen de Cristo en sus vidas. Ujú. ¿Sabes qué? Qué precioso, ¿no? Cuando estamos claras en el papel tan grande, el rol tan grande que tenemos como madres, y lo ponemos en las manos del Señor, de seguro vamos a tener esa dirección sabia de cómo hacerlo. Este mundo, hay demasiadas corrientes, demasiadas cosas que nuestros hijos pueden absorber. Sin embargo, si nosotros le damos la palabra y lo fundamentamos en la fe, esa fe en la que nosotros hemos creído y se la transmitimos a ellos, estaremos cumpliendo con una gran labor, una gran responsabilidad. Por eso, no bajemos los brazos. Exacto. Tenemos una gran labor en la vida de nuestros hijos. Así es, sin cesar, constantemente. Desde que ellos ya están empezando a tener un poquito de conciencia, comenzar a trabajar. En base, claro, está a la edad que van teniendo, uno va trabajando y va trabajando su mente, y todo siempre con la palabra de Dios. Lo corriges en algo, caer en la palabra. Ujú. Le vas a aconsejar algo, caer en la palabra. O sea, es como crear un estilo de vida donde todo lo que hacemos en esta casa tiene que ir en torno a la palabra de Dios, sea lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces ellos van a ir creciendo, acostumbrándose e inclinándose a esa práctica y van a ir entendiendo la necesidad que sí tienen del Señor en todo lo que tiene que ver con su vida. Amén, amén. Entonces es mucho el peso que tenemos, no es tan fácil. Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, definitivamente. La responsabilidad de ser padres. Y aquí te hago la pregunta de forma general, como familia, como esposos. ¿Qué tú nos puedes decir de esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos como padres? Sí. Como padres, en primer lugar, bueno, debemos de proveer para nuestros hijos, ¿sí? Si eres una madre que te quedas en casa, pues es darles atención a tu niño, lo que necesita, esos valores, la palabra de Dios y ese papá que pueda proveer para ese hogar. Pero en todo caso que los dos salgan y tengan que trabajar, Amén. la responsabilidad está como quiera. Necesitamos transmitirle nuestra fe. Algo que venías mencionando, Claudia, que quise también decirte, es que a veces, si nosotros estamos en la iglesia, a veces queremos que sean otros los que trabajen en la vida de nuestros hijos, ¿m? Que sean otros que le hablen de la palabra, los evangelicen, los discipulen. Y el principal ministerio que tenemos nosotras y nuestros primeros discípulos están allí, en nuestra casa. Así es. Entonces nosotras debemos de entender que esos niños son esos pequeños discípulos de Cristo y que yo tengo la responsabilidad, y mi esposo también, de transmitirle esa fe, de llevarle la palabra, de inculcarle. A veces, si en tu caso no sabrías cómo hacerlo, pues busca esa orientación, ¿no? Pero hay muchos materiales, cosas muy lindas, bíblicas, que podemos sentar un tiempo con nuestros hijos y dedicarle para estudiar, hacerlo de manera divertida, pero no solamente es una enseñanza bíblica, sino también una transmisión de vida. Claro. Ese de ejemplo, tú has dicho esa palabra clave, con mi vida, mis actitudes, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo, a mi hija? Y no les ha pasado muchas veces que las rabietas o actitudes que nosotras hemos hecho, ellos lo reproducen y dicen, ay, pero esa actitud se parece a mí. Y allí vemos que ellos absorben hasta los gestos que nosotras hacemos. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos un gran legado que transmitir a esa generación que continúa y ellos transmitirle a la generación que sigue. Eso que tú dijiste de ser ejemplo, como hablábamos, es vital, porque el ser humano y más los niños aprenden más de ver de lo que ven. Yo no puedo decirle a ellos, tienen que orar si ellos no me ven a mí orando. Tienen que antes de comer, dar gracias, pero ellos nunca me han visto a mí dando gracias a lo que me estoy comiendo. Entonces, la carga que tenemos como padres es, primeramente, tengo que ser ejemplo. Lo que le voy a enseñar, tengo primero que mostrarle que yo lo practico y que yo lo hago para que ellos vean ese ejemplo en mí. Porque como bien decías también,
A veces queremos que sea otro que venga y lo evangelice. Y no es que está mal. Si hay alguien que tú puedes decir en la iglesia, mira, me gustaría que conversaras con mi hijo sobre tal tema, pero hay que tener clarito que esa responsabilidad o esa debilidad que tiene mi hijo en alguna área de su vida no es esa persona, ese líder de joven o esa persona que yo veo que puede ayudarlo, quien debe de tener la real carga de trabajar con él eso. Esa carga es mía. Yo soy la que debo, y mi esposo, claro, como creyentes, si somos los creyentes, debemos de entender que esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de corregirle, de instruirle en la palabra, con lo que está bien o lo que está mal, es nuestra. Aunque otro pueda venir y aporte, y le aporta a mí, sí, trabájate en esto, ayuda a esto, haz esto, pero no, muchas veces somos muy dados a soltarle los pruebas a otra persona. Y mira qué interesante, Claudia, porque otra persona no va a conocer tanto a tu hijo como lo conoces tú. Yo conozco sus actitudes, convivo con él, sé lo que está pensando y sé. Entonces, no perdamos esa bendición tan grande de nosotras mismas, ser esa influencia positiva, dar ese impacto, ser el ejemplo de Cristo a la vida de mi propio hijo. Exactamente, definitivamente. Aquí yo tengo una frase que dice, los padres no tienen el control de que sus hijos caminen con Dios, pero pueden ser, como bien acabamos de decir, ese ejemplo de piedad y testimonio para influenciar en la vida y provocar que ellos quieran santificar su vida y tener esa hambre de Dios que necesitamos. Y ahí está clave lo que acabamos de decir. Nosotros tenemos el control de nuestros hijos, pero para eso tenemos que ser ejemplo y testimonio de eso. Porque como estamos hablando, si yo no soy ejemplo para mí, o si yo no soy luz, si yo no estoy reflejando a Cristo, no puedo pretender que él o ella va a hacer lo que yo quiero que haga si yo no lo estoy haciendo primero. Entonces, la primera forma de nosotros trabajar y ministrar la vida de nuestros hijos es nuestro ejemplo. Así es. Es nuestro ejemplo, ¿verdad que sí, Mary? Claro que sí. Dios bendice a los padres que guardan su pacto y enseñan a sus hijos a hacer lo mismo. La parte de nosotros, todo padre tiene un deseo espectacular de su hijo. Todos padres quisiéramos que nuestros hijos fueran la perfección en edad. Pero hay que entender que eso no es así, que ellos son tan humanos y tan mortales como nosotros. Y ellos cometen sus errores también. Sí. Ellos se pueden equivocar también. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y aprender, como tú dijiste, a no perder la oportunidad y la bendición, aunque sea a base de trabajo, porque criar un hijo cuesta. O sea, cuesta mucho sacrificio, cuesta mucho esfuerzo, cuesta hasta agotamiento. Emocional, mental, de todo tipo. De todo físico, emocional, mental, uno se agota, pero no debemos cansarnos. Debemos tener claro que esa personita es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad y tenemos que esforzarnos por hacerlo mejor para que por sobre todas las cosas en su vida Cristo sea lo primero. Amén. ¿Verdad que sí? Qué hermoso eso. Esto debe ser así, aunque nos cueste, porque mira que nos cuesta, pero esa debe ser el propósito y la meta. Amén. A lograr. Amén. Claro que sí, es un desafío muy grande, por eso necesitamos la sabiduría de lo alto, pedirle al Señor que nos guíe, nos dirija. A veces ni nosotras mismas entendemos cómo podemos tratar ciertas situaciones con nuestros hijos, pero cuando nos rendimos al Señor, decirle, Señor, ayúdame, danos la sabiduría para tratar eso. Y también conversar y compartir con otras personas que están en etapa de crianza y que de seguro compartiendo y en la comunidad cristiana podemos encontrar muchos padres que sean de ejemplo para nosotros de cómo lidiaron en situaciones así con sus hijos en esa edad. Exacto. Y buscar libros. Yo en un momento de mi vida, yo tuve que acudir a un libro. Yo un momento, yo vengo de criarme nada más con mujeres, con mi tía, con mi mamá, y quizás no crecí con mi papá. Y al verme entonces luego casada y tener hijos varones, y yo era la única hembra, hubo un momento en que yo iba a colapsar, que yo me sentía abrumada. Y yo decía, mire, ¿qué es esto? Y como que, y nada, y le oraba al Señor, ¿sabes? Señor, ayúdame, porque a veces yo no sé, ¿y qué yo voy a hacer? Porque los varones son más demandantes que las mujeres. O sea, criar a varones es diferente que criar hembras. Entonces yo me vi abrumada y comencé a buscar libros
Y encontré un libro que me ayudó muchísimo, que es escrito, no recuerdo el nombre del pastor, pero un pastor psicólogo infantil. No sé, quizás tú lo has escuchado, que se llama Cómo crear a los varones. Ujú. Ese libro para mí fue un antes y un después. De verdad, ese libro me abrió los ojos, me ayudó, me guió, me hizo entender muchas cosas que yo no entendía. Y fíjate que me ayudó muchísimo hasta el sol de hoy. Todavía lo que yo aprendí con ese libro, me ha ayudado a poner en práctica muchas cosas que realmente me han dado muy buenos resultados. Entonces, como tú dices, hay momentos en que nosotros quizás vamos a estar como que, ¿qué voy a hacer con este muchacho? ¿Qué está pasando con esta niña? Como que por ahí está la clave. Buscar primero la oración y la sabiduría de parte de Dios y buscar ayuda. Buscar ayuda, no podemos solos. No podemos solo, necesitamos ayuda. Excelente, excelente. Bueno, mis hermanas, vamos a continuar la próxima semana. Esta es la primera parte de este tema tan interesante acerca de nuestros hijos y le instamos a que no se pierda la segunda parte para que pueda continuar siendo edificada de cómo debemos de criar a nuestros hijos y cómo no nos debemos dejar engañar de esas mentiras que Satanás muchas veces pone en nuestras mentes acerca de nuestros hijos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Dulce Estilo. Somos tienda virtual, donde encontrarás joyerías, carteras y muchas cosas más que te harán lucir más hermosa. Síguenos en Instagram. Luce elegante, luce genial, Dulce Estilo. También estamos en TikTok. CB, propuestas de entrenamiento y capacitación. Ofrecemos nuestros servicios de enseñanza y capacitación con talleres y charlas a empresas, con el fin de ayudarles en la capacitación de sus empleados en áreas como formación de liderazgo para supervisores, finanzas personales, etiqueta laboral, inteligencia emocional, cómo dar un buen servicio al cliente, entre otros. Contáctanos al 809-609-1276. CB, propuestas de entrenamiento y capacitación. Inspira Dent, soluciones odontológicas personalizadas con la doctora Ámbar Oliva. Haz tu cita hoy al 829-383-9941. Estamos ubicados en la Mauricio Báez, número 6, San Pedro de Macorís. Inspira Dent, soluciones odontológicas personalizadas.